Partimos con las preguntas. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo están el senador Alamán, Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana? Quería partir preguntándole a la ministra, ya no estamos en el día después de lo que ocurrió en el Congreso con la aprobación de la idea de legislar en torno al retiro del 10% de la AFP. Han pasado ya otras jornadas, o sea, estamos comenzando una nueva jornada. Quería preguntarle cuál es el ambiente, sobre todo porque también ayer el gobierno tomó la decisión de congelar las reuniones con los partidos de su propia coalición. ¿Cómo están los ánimos en este minuto? ¿Se han calmado un poco más? ¿Cómo ve las perspectivas, ministra? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Saludar al senador Alamán y a Fuad, con quien compartimos la Cámara. Tuvimos una votación el día miércoles que, como dijo el ministro del Interior, fue un traspié importante. Yo creo que es relevante decirlo así. Nosotros, como gobierno y coalición, estábamos convencidos de que avanzar en esta materia no era bueno ni para los pensionados, ni para la clase media, ni para, finalmente, este sistema de seguridad social que nosotros queremos construir, donde hemos presentado un proyecto de ley, donde estamos aspirando a que esta cotización individual, ¿no?, que ha regido todo el sistema previsional en varios años, se vaya convirtiendo de a poco en un sistema mucho más solidario. Si bien hoy día tenemos el pilar solidario, ¿no es cierto?, que desde el año 2008 se empezó a forjar en el gobierno de la presidenta Bachelet y que ha sido construido y fortalecido durante los diferentes gobiernos. Nosotros queríamos pasar a un sistema finalmente de previsión social, de seguridad social, donde incluso con aportes de los empleadores y con aportes del Estado pudiéramos hacer solidaridad intergeneracional, intrageneracional, disminuir efectivamente las brechas de las pensiones de mujeres con hombres. Es decir, nosotros íbamos en un camino completamente diferente. Y por eso nosotros creíamos que no era una buena decisión finalmente, y entendiendo, ojo, de que la gente está angustiada, lo está pasando mal y que finalmente quiere tener recursos frescos para poder sortear esta emergencia. Nosotros entendíamos que esa labor la teníamos que construir nosotros como Estado en un plan de emergencia que habíamos construido este marco con la oposición y con nuestros partidos de 12.000 millones de dólares que iban sobre los 17.000 millones que ya habíamos invertido en las primeras anuncios que había tenido el gobierno, y que finalmente nosotros queríamos con esto hacernos cargo desde el Estado de este momento que era finalmente transitorio para que no se convirtiera en permanente. Lo cierto es que no tuvimos la unidad necesaria del sector para decir de que nuestro proyecto era mejor y que abrir esta puerta no era una buena puerta por abrir. Y eso finalmente nos lleva a tener que tomar muchas decisiones, muchas reflexiones sobre cómo vamos a avanzar de ahora en adelante. Y en ese contexto, Mónica, lo que hemos decidido y lo que hemos planteado desde el gobierno es que no podemos seguir haciendo las cosas igual. ¿Qué sacamos con tener un comité político que se reúne los días lunes en La Moneda como un ritual, como un hábito, si finalmente nosotros estamos dándonos cuenta que no sirve, no funciona, ni para nosotros como gobierno para poder expresar lo que queremos hacer, ni para nuestros partidos políticos para sentir que están siendo escuchados y estamos construyendo esta política pública, ¿ministra?, de gobernar juntos? Ministra, ¿este es el momento más complicado después del estallido social, diría usted, para el gobierno? Porque si bien el gobierno ha tenido bajas cifras de aprobación, ahora al parecer ni siquiera los propios están apoyando sus decisiones. El presidente llamó a varios parlamentarios para que apoyaran lo que quería el gobierno y no lo logró el propio presidente. Mire, Mónica, estamos en un momento difícil. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. Hemos pasado como gobierno situaciones extremadamente complejas y como coalición también. Enfrentar como coalición de gobierno, senadores, diputados, dirigentes políticos y nosotros como ministros, subsecretarios, directores de servicio y tantas otras autoridades, un estallido social post-18 de octubre con los niveles de violencia que nosotros vivimos, con los niveles de daño económico sobre las pequeñas y medianas empresas, algunas de ellas que han estado cerradas desde aquel entonces, que lo están pasando muy mal y no saben si van a poder abrir, incluso si reciben los créditos que estamos gestionando a través del Estado con los instrumentos como el FOGAPE y otros.
enfrentar ese estallido social con ese nivel de violencia nunca antes visto desde el retorno de la democracia, enfrentar la pandemia más grande de los últimos 100 años en este país, enfrentar finalmente la pandemia social que hoy día estamos viendo y cómo hemos retrocedido en empleo hacia el año 2005, cómo estamos con indicadores económicos que finalmente no es un número, sino que es los ingresos de las familias como están completamente dañados, es difícil para cualquiera. Si gobernar siempre es difícil, imagínense en este escenario de Ministra. crisis tras crisis. Por lo tanto, y yo quiero contestar 2 segundos la pregunta de Mónica, es cierto que tuvimos parlamentarios, diputados en este caso, que no se alinearon con la postura que teníamos como gobierno y coalición, es cierto, pero también una enorme mayoría de nuestros parlamentarios sí se alineó, Mónica, y se alineó con un alto costo popular, porque yo quiero decir que esta iniciativa era muy popular y quien estaba en contra, que no es por ser malo, ni porque quiere quitarle a la gente los recursos, ni nada de esos eslogans que se transmitieron durante el debate parlamentario y durante las redes sociales. Ninguno de los que votaron en contra de una abstención ese día están en contra de ayudar a la clase media, muy por el contrario. Pero yo quiero decir que a pesar del costo, a pesar del ataque en redes sociales, a pesar de las falsas frases que se le cargaron a esos parlamentarios, estuvieron a la altura de votar lo que creemos por convicción que es mejor para Chile. Si hoy día nosotros, Mónica, podemos responder con un plan robusto y contundente de más de 12.000 millones de dólares en 24 meses, ¿sabe por qué es? Porque antes, en el pasado, hubo gente disponible a ser impopular. Hubo gente disponible gobernando, ministros de Hacienda, parlamentarios, tantas personas haciendo políticas públicas disponibles a decir que no podíamos no tener responsabilidad fiscal. Gracias a esa responsabilidad, gracias a esa impopularidad, gracias a esa finalmente convicción, hoy día nosotros tenemos una cantidad de recursos suficientes para ir respondiendo a una emergencia que nadie estaba preparado para enfrentar y lo hemos visto en el mundo. Y yo creo que a esos parlamentarios todo nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Ministra, sí, yo quería como espectador simplemente señalarle un patrón de conducta de parte del gobierno que podría ser peligroso y se lo expongo de la siguiente manera. Resulta que el domingo se anuncian medidas para la clase media. Después, el miércoles, frente a la votación para el retiro de los fondos, ese mismo miércoles el ministro de Hacienda en el propio Congreso empieza a anunciar un plan que es sustancialmente mejor para la clase media. Moraleja para aquel que esté observando el proceso es: este gobierno solamente responde a presión. Y punto 2, además, ¿no se dan cuenta ya del apremio y la urgencia que hay? ¿Por qué de buenas a primeras no se presenta un plan idóneo para la clase media? Amaro, lo primero que yo quiero transmitir es que yo fui parlamentaria 12 años. Si algo conozco del Congreso Nacional. Y quiero decirle de que nosotros los parlamentarios todos y cada uno de los gobiernos, yo fui 2 veces oposición, 1 vez gobierno mientras fui parlamentaria. Y todos los parlamentarios sabemos que los proyectos ingresan de una forma y salen de otra. Los proyectos, finalmente el Congreso nunca ha sido un buzón. Si fuera un buzón estaríamos muy complicados porque sería un trámite por cumplir. La gracia del Parlamento, la gracia del Congreso Nacional es que el gobierno propone ciertas medidas y en la medida que va recibiendo un feedback de los propios y también de la oposición va generando cambios en los proyectos. Eso ha sido siempre y va a ser siempre así. Y por lo tanto plantear de que uno solamente se da la presión es faltar a la verdad, querido Amaro, porque lo que pasa es que uno construye y uno presenta una propuesta y finalmente va diciendo, mire, ciertos parlamentarios, muchos de los nuestros construyeron esta primera propuesta, otros fueron aportando para que la mejoráramos. Aquí finalmente FUAD también en la democracia cristiana nos planteó algunas cosas que hemos ido recogiendo y siempre va a ser así. Y por lo tanto lo que queremos transmitir es que en el Congreso siempre podemos mejorar los proyectos de ley, siempre está esa disponibilidad de este gobierno y de todos los demás. Y si finalmente uno no llega a un acuerdo con el Parlamento, termina rechazando el Parlamento un proyecto. Eso es así, siempre ha sido así y por lo tanto lo que nosotros hacemos el llamado es a no tomar malas decisiones cuando uno tiene un proyecto al lado que puede mejorar, que finalmente no va a dañar las pensiones, que no va a generar la incertidumbre finalmente financiera que estamos viendo que va a repercutir sí o sí en los fondos de pensiones y en la situación que nosotros queremos, insisto, ir hacia
el otro camino. No queremos ni bajar las pensiones, ni queremos que la incertidumbre financiera sea tal que genere daño sobre la inversión y mantenga la crisis económica, que es desempleo, que es baja de ingresos, que es daño sobre la familia. Sí. Entendamos una cosa, Amaro, esto es transitorio. Debiera hacerlo así porque va a llegar la vacuna en algún momento. Pero, ministra, y lo vamos a subsanar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos convertimos en un país que hoy día mantiene de forma permanente su crisis económica con todos los daños sobre los empleos y además genera un daño permanente sobre las pensiones? Eso es el peor de los mundos y así lo ha dicho la OCDE, el BID, los exministros de Hacienda, los grandes expertos, el que presidió la comisión Bravo de la presidenta Bachelet de las pensiones. Tantas y tantas personas que usted comprenderá no tienen ninguna intención de estar defendiendo a nuestro gobierno, sino que lo que tienen como intención es defender un modelo de protección y de seguridad social. Pero claro, pero lo que han dicho no solo los expertos, sino que sobre todo los parlamentarios y particularmente los parlamentarios que votaron, los de gobierno, que votaron a favor del proyecto, es que si hubiera el gobierno presentado medidas lo suficientemente contundentes y convincentes, ellos no se hubieran visto forzados, así lo han expresado, a votar a favor de esta medida, porque es una medida, según muchos, una medida de último recurso. ¿No le ha faltado entonces contundencia y capacidad de convicción al propio gobierno para que los parlamentarios y también la gente que apoya en un 80% o más de un 80% este retiro del 10% de los fondos de pensiones para que efectivamente puedan salir del problema grave económico en que están hoy día? ¿No han sido insuficientes entonces las medidas? Polo, mire, yo quiero primero transmitirle que entendemos que la ciudadanía está en un 80% a favor del retiro del 10% de sus ahorros previsionales y por eso, esa es la razón que no solamente ahora es la angustia que nosotros entendemos y comprendemos, sino que siempre la gente privilegia el utilizar los recursos presentes por sobre los ahorros futuros. Tanto es así que esto es lo que finalmente manda las decisiones de que las cotizaciones previsionales para lo que son las pensiones sean obligatorias, querido Polo. Porque la gente siempre privilegia el uso de sus recursos en el presente y no el ahorro para el futuro. Esa es la razón por la cual la cotización es obligatoria. Sí, pero ahora, es un elemento permanente, ¿no es cierto? Pero usted dice que en este minuto no existe entonces la urgencia y en muchos casos la desesperación por conseguir recursos. Polo, partí diciendo de que entendemos perfectamente que hoy día hay una situación de angustia. Lo que estoy diciendo es que siempre, incluso no en situaciones de angustia, donde la gente no necesariamente requiere sacar sus recursos o su ahorro, si le da a elegir y le pide su opinión, va a privilegiar el uso de los recursos presentes por sobre el ahorro futuro. Y esa es la razón por la que los sistemas de previsión social y de seguridad social son de cotización obligatoria. Ahora, dicho eso y despejado eso, nosotros entendemos que hay que dar otra respuesta para que la gente no sienta hoy día esa angustia de tener que sacar los recursos, porque creemos que es una mala política pública que finalmente no aporta como nosotros.